lo primero, daros las gracias porque, bueno, hemos tenido, la verdad es que, una aceptación muy importante en este webinar. Creemos que es muy importante desde el Club de Marketing teneros informados de todo lo que está pasando en el día a día a través de webinars como este, ¿no? Con el título, ¿no? Del consumidor de la Comunidad Valenciana, hábitos y comportamientos en este 2025, en un momento de, yo diría, iba a decir divertido, pero diría interesante, porque bueno, tenemos inestabilidad económica, tenemos inestabilidad política, tenemos la IA, tenemos el cambio climático y tenemos algo muy importante y muy local, que es la recuperación de la Dana, ¿no? Todo esto Pedro Reig nos lo va a contar ahora en este webinar. También darle las gracias a Pedro como amigo y como buen profesional del marketing, y a Coto Consulting, porque han preparado un informe que yo creo que es fantástico, que nos va a servir mucho a todos. Creo que en el Club de Marketing uno de los objetivos que tenemos es formar, informar, crear espacios de debate, contarnos cuáles son nuestros casos de éxito para luego trasladarlos también a nuestras políticas estratégicas de marketing. Y pensamos que a través de webinars como este pues vamos a estar más informados, más formados y saldremos un poquito más sabios de este webinar. Así que, Pedro, te doy paso y muchas gracias a todos de nuevo. Muy bien. Buenos días, muchas gracias, José María. Sentimientos mutuos, Amanda. Bueno, pues, ¿se me escucha bien? Sí, Pedro, perfecto. Vale, pues podemos empezar. Bueno, son las 9:35, creo que somos bastante puntuales, sobre todo por deferencia a los que se han conectado. Y bien, pues bueno, pues desde Coto Consulting, esto es esta colaboración que hacemos con el Club de Marketing como socios y como, bueno, pues parte de también nuestra estrategia de que para pedir primero hay que dar, o nuestra visión de las cosas, o el modo de hacer las cosas, y esta forma parte de una de las acciones que tanto el Club de Marketing como nuestra empresa estamos alineados en esta misión de, como decía José María, formar y bueno, pues también dar información de valor al consumidor y a las empresas, fundamentalmente para ayudarles en su toma de decisiones, ¿no? Este es un estudio que ya, este es un estudio que venimos haciendo ya tercer año consecutivo. Lo interesante es que tenemos ya una visión, pues podemos tener una visión de evolutiva de muchos datos, o al menos, pues bueno, de los datos que repetimos cada año. Los bloques básicamente son tres. Los bloques en los que hemos estructurado el informe este año han sido, en primer lugar, la percepción de la economía y las expectativas de gasto, que, como digo, aquí tenemos un evolutivo. Son preguntas que realizamos todos los años. La particularidad de este estudio, a diferencia de muchos otros, es, por un lado, que tiene un enfoque 100% valenciano, que es una muestra representativa de consumidores valencianos, con 400 encuestas segmentadas o bueno, pues distribuidas proporcionalmente en las tres provincias por edad y por género, o por sexo. Y luego introducimos, hay una serie de preguntas que realizamos todos los años de forma similar, como es la percepción de la economía. Al realizarse al principio del año nos da una visión que es válida para ver cómo la gente afronta el año. No tanto lo que va a pasar en el mes de julio, o en el mes de agosto, o en el mes de diciembre, sino tenemos una visión de cómo la gente arranca el año, cómo afronta el año, con qué nivel de incertidumbre o de certeza de cómo van a ir las cosas en su propia economía y en el mundo. Y luego siempre introducimos dos bloques, un bloque o dos. Este año hemos tenido que hacerlo de un modo casi obligado, pues bueno, a ver cuál era la visión de los consumidores ante las crisis climáticas. Creo que este tema es innovador. Es la primera vez que se trata de un modo representativo y de un modo amplio desde el punto de vista del consumidor, cómo afecta este entorno de crisis climáticas, y más concretamente el tema del impacto emocional de la lana, cómo afecta al consumidor. Tenemos datos, yo creo que
por primera vez, ¿no? en Comunitat Valenciana, útiles. Veremos cosas que pueden ser interesantes. Y luego algo que tampoco se ha profundizado, pero hemos querido dar un pasito más, ¿no? Que es el tema de cómo está influyendo, cómo está impactando la IA en el comportamiento de compra. Y esto, pues bueno, ha sido gracias a esta visión que tiene el Club de Marketing tan holística sobre la realidad en tiempo real que sucede en la sociedad. Bien, pues por no dilatarme más, estos primeros 5 minutos de introducción, pasamos con el bloque 1, que es intentar, bueno, pues desgranar un poco las claves. Luego, nosotros tenemos el informe con detalles. A mí me gustaría, sobre todo, poner el foco en lo importante. Es decir, no me voy a detener en cada una de las gráficas y de las preguntas en todos los ítems y variables reflejadas, sino en aquellos highlights o lo que llamamos en investigación de mercados los insights principales que pueden interesar fundamentalmente a las marcas, ¿vale? Que es lo que nos interesa más, ¿no? O para ayudarlas a hacer mejor marketing. Bien, en cuanto a... Me aparto un poquito la pantallita de allí. Bien, en cuanto al primer bloque, la primera cuestión, cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo piensas que va a evolucionar la economía a nivel mundial, la economía a nivel español y tu propia economía, la gran conclusión es de que hay un nivel macro con mayor pesimismo o incertidumbre, es decir, mayor que el año anterior. Esto lo hemos notado especialmente este año, que también está impactando un poco en la percepción económica propia o del propio país, ¿vale? Por lo tanto, de algún modo, la incertidumbre macro arrastra las percepciones de la economía en el propio país o a nivel particular, ¿no? Hay a nivel macro una percepción de empeoramiento, ¿vale? En general. Y luego, a nivel micro, hemos obtenido resultados similares a otros años. La percepción no experimenta grandes cambios, pero sí que hay una ligera tendencia hacia una valoración peor, fruto, como digo, del arrastre producido por esta incertidumbre derivada de los conflictos internacionales y, cómo no, de los sucesos locales recientes, ¿no? Por lo tanto, al principio, pues tenemos un cierto impacto en cuanto a la percepción de la evolución de la propia economía, ¿no? El año, por decirlo en palabras más coloquiales, el año ha empezado un poco raro para muchas empresas, pero ha empezado un poco raro también para los consumidores, ¿no? Eso es una palabra que vimos mucho, que hemos podido oír mucho a pie de calle, ¿no? En cuanto a la parte de motivos los motivos por los que va a suceder esto, pues podemos destacar varias cosas. Sigue estando, pues, en fin, la preocupación, ¿no?, por el aumento del precio de los alimentos, pero se ha suavizado, ¿vale? Es decir, lo destacable es de que el año pasado era más de la mitad. La principal preocupación o motivo de alarma era el incremento del precio de los alimentos. Este año se ha suavizado. Ya estamos por menos de la mitad de la población, 45%. Sí que crecen dos aspectos. Uno que aparece de nuevo, que es el tema de la lana. Emerge un nuevo motivo vinculado a los efectos de la lana. Es decir, otra vez más, incertidumbre provocada por qué va a pasar, ¿no? Y bueno, pues la gente pues atenta a toda esta situación, ¿no? Y luego también esto también nos hace ver que hay una cierta mayor preocupación que el año anterior en el precio de los suministros. No estamos a niveles del 2023, pero remonta o repunta un poco la preocupación con este tema de precios de los suministros. Y luego, pues bueno, descienden otras cosas. Fundamentalmente hemos visto un descenso en la preocupación del peso de la carga hipotecaria, de las hipotecas de las casas. Estábamos en más del 11% en el 23 al 6 y ahora estamos en el nivel 4. Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que el trabajo, y aquí ahora tenemos a un empleado de banca o un banquero, José María, pero podemos decir que el trabajo de los bancos, pues bueno,
ha sido bueno, ¿no? Porque la preocupación en ese sentido ha descendido, ¿no? Y también, ¿no? El trabajo que han hecho las empresas de alimentación y de distribución alimentaria, donde, pues bueno, ha habido una suavización de esta preocupación. Es verdad que las situaciones, el contexto global acompaña y que la subida de costes, pues ya no son las que eran, ¿no? Aceite de oliva, etcétera, ¿no? En las principales medidas de ahorro, lo que vemos es, bueno, pues en qué cuando le preguntamos qué principales medidas pensáis o tenéis planteadas y llevar a cabo, pues en el 25 hay una aplicación general de medidas de contención, ¿vale? De contención del gasto, pero la gran conclusión que hemos obtenido durante estos 3 años de análisis ha sido que después de ver cómo acontece el año y cómo se desarrolla el año, es que la gente ahorra en lo que quiere para disfrutar en lo que quiere. Es decir, ahorro para disfrutar en lo que elijo, ¿no? Sería un poco el insight, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que planificamos el gasto. ¿Cómo entras a eso, María Jesús? Vale, hay alguien que no está muteado, no pasa nada. Se prefiere planificar más el gasto que ahorrar de forma generalizada, ¿vale? Es decir, no estamos en una situación de crisis, ni hemos estado, en la cual vamos a hacer un ahorro general y estamos buscando ofertas al máximo, no. Lo que hacemos es aplicar medidas de planificación, ¿no? Reduzco algún tipo de caprichos, pero para tener otros, comparo más, reutilizo cosas, ¿vale? Es decir, la economía circular ha entrado en nuestras casas de la mano del ahorro, de la mano del dinero, de la mano del bolsillo, ¿vale? Y ahí es como se va a desarrollar, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, para disfrutar en aquello que quiero tener y que quiero disfrutar, ¿no? En otros momentos, ¿no? Esto es un poco lo que también veremos posteriormente. Las expectativas de gasto, pues cuando nosotros hemos hablado, oye, pues, ¿en qué vas a gastar, no? Más, menos o igual que el año anterior, el resultado es que fundamentalmente mantenemos el gasto en compras diarias o frecuentes como alimentación, en lo que pasa en el día a día. Hemos perdido un poco el miedo y consideramos que vamos a gastar lo mismo, por lo tanto, las expectativas de gasto en gran consumo se van a mantener, lo que quiere decir que puede haber un ligero incremento. Y aumenta fundamentalmente la intención de gasto en cuidado personal, en salud, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que se inició con la pandemia, se ha consolidado y está yendo a más. El tema de la conciencia del cuidado personal, ¿no? Tenemos intención de mantener el gasto en momentos sociales, ¿vale? Pequeños momentos, pequeños caprichos, por ejemplo, de restauración y salir, ¿vale? Ahí nos sale, bueno, pues es verdad que tenemos un 43% que dice que va a gastar menos, pero que vamos a mantener pues el 50%, es decir, estamos en nivel, el tema de restauración y salir, estamos en el mismo nivel que en el 24, es la perspectiva de comportamiento similar. Sin embargo, sí que hemos manifestado versus año anterior que queremos ahorrar más en cosas del hogar, en producto del hogar, en tecnología y luego en grandes gastos, ¿no? En grandes temas de pues, viajes, ¿no? Por ejemplo, es un tema que nos vamos a mirar bien, que no queremos privarnos, pero vamos a ver mucho el precio en todo esto. Por lo tanto, momento social es importante, ahorro se va a producir. Queremos sobre todo ahorrar más en cosas que tienen que ver dentro de casa. Esto que teníamos, esto que la pandemia se expandió tanto, pues ahora pues, ya no es tan importante. Gasto en producto del hogar. Y luego en el día a día mantenemos ese gasto y potenciamos sobre todo el gasto de gran consumo que está vinculado al cuidado personal, imagen y salud, ¿no? Bien, vamos a pasar al bloque 2 ya, que sería consumidores ante la crisis climáticas, ¿no? Concretamente el impacto de la lana. Creo que este es el bloque de gran novedad, en el cual empezamos a poner números al impacto que ha tenido todo lo que ha pasado con la lana. En primer lugar, cuando hemos preguntado cómo ha sido el impacto emocional, ¿vale? Es interesante ver cómo la rana ha impactado en casi toda la población de la Comunidad Valenciana. Es decir, en términos generales, estamos cerca de un 60%, o destacable o total,
¿vale? Tenemos un impacto de cercano al 75%, ¿vale? Es decir, aquí hay una parte, la población, ya sea de provincia de Valencia o no, se manifiesta que tenía un impacto emocional. Por lo tanto, la Dana ha dejado huella en la sociedad, ha dejado una huella emocional en la sociedad en ese momento, y solamente hay 20% de la población con impacto reducido o, concretamente, la gente que nos dice que no le ha afectado en nada, es prácticamente inexistente, es un 4% únicamente. Por lo tanto, nivel de impacto emocional ha sido considerable. En cuanto hablamos del nivel de impacto, ¿vale? ¿En qué medida se ha visto el nivel de impacto en las decisiones de compra? ¿Vale? Pues poníamos ese titular de Deutsche Bank porque sí que ha habido una afección en las decisiones de compra en la mayoría de los consumidores, ¿vale? Como podemos ver, pues del total, ¿vale? Aquí hemos diferenciado entre gente que ha estado afectado por la Dana y gente que no ha estado afectada por la Dana, pero ha tenido un impacto en algo o mucho, pues sustancial, ¿no? En toda la población, ¿vale? Luego veremos que es verdad que por provincias, o bueno, aquí lo podemos ver, por provincias, en la provincia de Valencia, el 65% de los valencianos de la provincia de Valencia ha mostrado una mayor afección, es decir, que ha modificado o ha tenido impacto en mis decisiones de compra. Por lo tanto, la Dana, podemos concluir que ha tenido impacto no solamente emocional, principalmente emocional, pero también en las decisiones de compra. Y hay una cosa destacable que nos ha parecido muy relevante, que una vez más la generación Z nos sorprende. Y la verdad es que esto es alentador, ¿no? Y como menos emocionante, ¿no? Para la gente de otras generaciones, porque es la que más manifiesta que ha impactado la Dana en sus decisiones de compra, ¿vale? Es decir, es la generación que más ha modificado sus decisiones de compra, más de un 70%, frente a algo más del 50% del resto de generaciones. Por lo tanto, estamos hablando de una generación sensible a modificar, a tomar decisiones, a modificar no solamente pues bueno, cuestiones del día a día o a que le importe, sino sensible a modificar su comportamiento de compra con este tipo de circunstancias. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las marcas? Lo que nos está diciendo las marcas es que las generaciones más jóvenes, la generación Z en este caso hasta los 31 años, los sucesos que pasan en el mundo, las cuestiones que afectan a las cuestiones pues bueno, emocionales o ambientales que tienen que ver con las empresas, no solamente a las puramente económicas, afectan en su toma de decisiones y en las decisiones de compra. Y esto creo que es un insight bastante importante. Y luego, por sexo, pues bueno, nos ha generado más modificación de patrón de compra, de decisiones de compra en mujer que en hombre, ¿vale? Por lo tanto, fundamentalmente tenemos destacable provincia de Valencia, generación Z y mujeres. Ahí es donde más han hecho cambios en comportamiento de compra. En cuanto a los principales cambios, pues ha sido el tema del pequeño comercio. Comprar más en el pequeño comercio como factor clave para vertebrar la vida de los municipios, ¿no? Una vez más nos hemos dado cuenta, ya pasó en la pandemia, no sabemos esto que va a durar, pero ya pasó en la pandemia cuando pues, la gente se daba cuenta de la importancia del pequeño comercio o del comercio de proximidad, del comercio urbano, como factor clave para vertebrar la vida de los municipios, la necesidad de tener el producto cerca de casa, de poder abastecerse, y en ese caso ha habido una concienciación más emocional, ¿vale? La pandemia fue una concienciación de necesidad, prácticamente de supervivencia, y en el tema de la Dana ha habido una concienciación más vinculada con la emoción, ¿no? Con el impacto emocional. Pero bueno, pues una gran tendencia hacia el tema del apoyo a la compra de proximidad o de comercio local. Y también nos destaca, pues bueno, en el tema de generaciones, la generación Z, ¿no?
destaca por su previsión, ¿vale? En el bloquecito del kit de suministros, ¿vale? Creo que esto hemos sido, Amanda, no sé, nos hemos adelantado, ¿no? Y hemos sido un poco A la proféticos Unión porque... Europea, nos hemos Sí, adelantado a la sí, Unión Europea. correcto. Y entonces ya tenemos el primer dato, es decir, antes de que la Unión Europea anunciara el kit famoso, efectivamente, pues nosotros lo preguntamos y la gente nos dijo que lo estaba haciendo. Y la generación Z nos lo ha dicho más. Es decir, la gente que está probablemente por la vulnerabilidad de pues, una generación de menos de 30 años, es probablemente, pues bueno, a nivel de ingresos, de renta, de condiciones de vida, pues probablemente por esa situación más vulnerable o menos consolidada, pero destaca por ser tener más previsión. En el caso del kit de suministros, han sido 1/3 prácticamente de la población que nos lo ha dicho, ¿no? Frente a en torno a un 10% de media de otras generaciones. Bueno, quería poner ahí el inciso porque es un tema recurrente y que, pues bueno, pues sin haberlo anunciado la Unión Europea, ya había una parte de la población que estaba manifestando claramente que estaba preparando esto. Por lo tanto, pues bueno, nos llama la atención, ¿no? Bueno, y luego tenemos algunas otras cuestiones, ¿no? Que pueden ser significativas, como también relacionado con el kit, ¿no? Compras para acondicionar mi hogar ante desastres naturales, también tiene que ver con el kit, ¿vale? Por lo tanto, todo esto nos lo mencionan, ¿no? Y en el caso de, pues ha habido un 10% de la población que dice claramente, un 9% en este caso, que de hecho me he centrado en solucionar pérdidas o desperfectos materiales. Evidentemente, fundamentalmente los afectados, ¿no? Pero que nos suma un 10%, cerca de un 10% de la población que está ayudando, pues es una cuestión significativa, ¿no? Y luego, pues después del pequeño comercio tenemos las cuestiones de, oye, me ha saltado la alarma del medio ambiente y creo que esto, pues hay que hacérselo ver. Y luego pues te va por ayudar, ¿no? A las empresas a comprar más, a las empresas afectadas de la gana, que está vinculado también con el tema del pequeño comercio, sin duda, ¿no? En cuanto al tema de la vinculación, es decir, qué nivel de vinculación con todas las... A ver, un momentito, que aparte de esto... Bien, ¿cómo afecta a tu compromiso o fidelidad de estas marcas? Es decir, oye, teniendo en cuenta todo lo que han hecho las marcas durante la DANA y con la ciudadanía, pues, ¿cómo ha afectado, no? Lo que nos dicen los consumidores es que fundamentalmente lo que estamos haciendo ahora mismo es valorar, pero sobre todo escuchar más a las marcas, a las marcas solidarias, a las marcas que tienen una causa. Lo sorprendente de aquí o lo novedoso de aquí es que sobre todo el escuchar, es decir, oye, ¿yo qué puedo hacer? Al final no podemos pensar en que nuestras acciones solidarias o de compromiso tienen un retorno en el ROI o en la cuenta de resultados directo. Lo que nos está diciendo el consumidor es que estoy más dispuesto a escucharte. Por lo tanto, hay un retorno muy grande en la parte de acción de comunicación y de marketing. Es decir, oye, estoy más dispuesto a escuchar tu relato y a dejarme, pues bueno, a prestarte atención. Yo creo que desde el punto de vista de marketing es súper importante, ¿vale? No le está diciendo al de ventas, te voy a comprar más, ¿vale? ¿Qué lo han dicho? Pues bueno, en fin, me siento más inclinado a comprar el 14%, que es significativo también. Tenemos un considerable 13, casi 14% que considera que ha tenido un impacto en la compra, ¿no? Pero generalmente es un impacto más emocional. Entonces, hay muchas posibilidades para aquellas marcas comprometidas, trasladan o en general a las marcas que están mostrando compromiso, los consumidores tienen mayor permeabilidad para escuchar y para atender, ¿no? Y esto creo que es algo pues, importante y que es relevante. Y que no le afecte, fijaros, solamente hay un 15%, es decir, tenemos allí un 85% de bloque que bueno, pues que tiene algo que decir y un 15% de escépticos o de haters, ¿no? En este caso, ¿no? Solamente. Por lo tanto, estas son las cuestiones fundamentales relacionadas con la DANA. Creo que han sido algunas interesantes.
Luego podéis compartir si tenéis alguna idea, pero aquí creo que estamos aportando, somos un poco la avanzadilla, estamos aportando información, de la primera información que se aporta sobre consumo post-Dana, ¿no? Y creo que hay algunas cosas relevantes, ¿no? O que sorprenden, como el tema de la generación Z, como el tema de que ya aparecieron los kits de supervivencia y como que las marcas que han hecho cosas, los consumidores lo han premiado, su vínculo emocional ha crecido, ¿vale? Con ellas y probablemente su NPS, famoso NPS, pues se habrá desarrollado, ¿no? O habrá crecido, ¿no? Se habrá consolidado, ¿no? El Net Promoter Score que realizamos tanto en las investigaciones de mercado. Bien, por la parte de la IA, ¿vale? Ya tenemos más novedades, ¿no? Actualmente, ¿cómo dirías que es tu relación con la inteligencia artificial? Esa es la primera pregunta que les hacemos. Y la conclusión es, en la Comunidad Valenciana, la IA ya forma parte de la vida de los consumidores de la Comunidad Valenciana. Es decir, menos de un 10% dice que es inexistente. Menos de un 10% del total de consumidores. Evidentemente, cuando vamos a generación Z, muchísimo más que otras, pero realmente está plenamente implantada a nivel general. No digo para comprar, ¿eh? Para comprar también lo haremos después, ¿no? En generaciones, pues lo que hemos dicho, a menor edad mayor es la relación con la inteligencia artificial, ¿vale? Si nos damos cuenta aquí, pues en la generación Z, ¿vale? Pues la relación que existe pues es bastante diferente a la parte de los millennials o de los baby boomers, ¿no? La parte de abajo, pues mucha más vinculación y la parte de arriba cero. Fijaros que en la generación Z prácticamente nadie dice que es inexistente. Por lo tanto, la IA estará implantada en el 100% de la sociedad en un plazo de 20 años. 100% de impacto en la sociedad en un plazo de 20 años a medida que la Z se vaya pues bueno, ocupando diferentes estratos, ¿no? Más avanzados de edad. Sentimiento del consumidor frente a la implantación de la IA, ¿no? Generativa. Nosotros lo que hemos preguntado aquí ha sido, oye, pensando en el futuro, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu emoción, ¿no? Realmente hay, bueno, pues hay una minoría bastante considerable, menos del 20%, que muestra preocupación. Pero es verdad que la actitud es cautelosa, porque fundamentalmente lo que nos dicen es todo muy nuevo y no sé si va a ser positivo o negativo. Esto es realmente lo que nos manifiestan. Hay más optimistas que pesimistas. Si nos vamos a los entusiasmados y a los positivos, nos vamos casi a un 40% de la población, a un 43% que nos dice que está expectante y a un 17% que nos dice que está preocupado. Por lo tanto, tenemos una actitud cautelosa, pero positiva. Y en la generación X, ellos hasta los de 45 a 56 años, pues tenemos más predisposición a catalogarla como algo expectante, ¿vale? Por lo tanto, pues aquí tenemos también a menor pues, nivel de uso, pues mayor cautela. En este caso, lo mismo que pasaba con el nivel de uso en la pregunta anterior. Sobre la parte de sentimientos. Bien, la parte de sentimientos, aquí nos íbamos a intentar obtener una escala de total de acuerdo a total desacuerdo, con diferentes ítems vinculados con comportamientos actitudinales. Pues si le preocupa que las empresas usen más la IA para recopilar datos personales, si la IA cree que va a reemplazar al ser humano o a los empleos humanos y sería perjudicial para la sociedad, ¿vale? Pues aquí, en general, lo que obtenemos es que la principal preocupación, y ahí es donde las marcas tienen que poner el foco a la hora de comunicar, es el tema de los datos personales, ¿vale? Hay una especie de sentimientos encontrados. Tenemos, por un lado, va a ayudar a innovar y a mejorar el servicio, versus preocupación por el tema de datos personales, desigualdades generadas y reemplazo de empleos humanos. Por lo tanto, hay una dualidad, o podríamos llamar sentimientos encontrados sobre el uso de la IA por las marcas. Por lo tanto, donde tienen que poner las marcas el foco es en aquello que les preocupa a la gente, ¿no?
¿Qué vas a hacer con mis datos personales? ¿Qué desigualdades vas a generar a largo plazo entre diferentes clientes? Te trato de un modo diferente en función de tanto tienes, tanto vales, ¿no? O que reemplacen a los empleos humanos. Los más escépticos con todo esto, en general, baby boomers, los más mayores. Cuanto más mayor, más escéptico con la percepción del consumidor. Bien, en el proceso de compra, nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido separar en la parte de compra online, es decir, cuando estamos buscando un servicio o un producto para comprar en una web o app, hemos preguntado qué prefiere, que se decante sobre máquinas, o sea, automatización o humano, ¿vale? Aquí queremos un poco enfrentar hasta qué punto la gente considera que puede servirse de la tecnología para comprar o necesita la ayuda humana. Y lo hemos hecho preguntando en la compra online, después en la compra física, en las diferentes etapas del proceso de compra. En esta parte de búsqueda, cuando le hemos preguntado a la gente en la búsqueda de compra online, ¿vale? ¿Qué prefieres, no? ¿Qué prefieres? ¿Utilizar el servicio humano, el teléfono de contacto, el chat, el WhatsApp, el email, ¿vale? En la parte online, evidentemente no es tienda física, o la automatización, ¿no? Vía chatbot, etcétera, ¿no? Aquí gana en la búsqueda de producto, queremos automatización, pero necesitamos respaldo humano. Es decir, sí que estamos dispuestos, sí que estamos abiertos a la automatización, pero fundamentalmente es una etapa importante, sobre todo el inicio del proceso de compra, donde la ayuda humana es determinante, ¿vale? En el caso de ya en la compra, una vez más queremos automatización, pero necesitamos aún más que en la búsqueda el respaldo humano, ¿vale? Por lo tanto, en la búsqueda tenemos una necesidad queremos automatización, pero destacamos sobre todo la ayuda humana. En el caso de la compra, hemos dicho opiniones y reseñas de otras personas sobre cómo queda el producto, ¿vale? En la parte de la compra, el respaldo, la parte de la ayuda, pues, la hemos trasladado hacia el tema de opiniones y reseñas de otras personas sobre... Y bueno, pues ahí, valoramos mucho las reseñas de otros clientes y las opiniones de otros clientes. Fundamental. Aunque no rechazamos la automatización en esta etapa, ¿no? Donde más en la compra online, donde más se requiere que haya alguien detrás del teléfono es en la postventa. Esa es la clave, ¿vale? Si tuviéramos que poner el foco en búsqueda, compra o postventa, ¿dónde ponemos recursos a nivel humano? Sería la postventa. Lo que nos dice el consumidor es, ¿necesito algún respaldo humano en la búsqueda? En la compra necesito reseñas y opiniones de personas validadas. Y en la postventa necesito, por favor, que alguien me coja el teléfono, ¿no? Esto es un poco la idea, ¿no? Sobre todo aquí, 80%, ¿vale? ¿Y cuántas compras online que nos cuesta mucho, pues bueno, esas experiencias de postventa? Realmente ahí es donde estamos construyendo un poco la robustez de la marca, ¿no? En la postventa. Somos consumidores postprueba y yo creo que esto lo está demostrando claramente, ¿vale? Teníamos algunos ejemplos aquí por generaciones, ¿vale? Son relativamente similares, es decir, pues se producen todo. En los baby boomers todavía más pronunciado, evidentemente, aquellas personas de más de 55 y 56 años, está más pronunciado esto, ¿no? En cuanto a... nos quedan 5 minutos. Sí, más o menos, Pedro. Vas Vale. bien, no queda mucho tampoco. Vale, muy bien. No, por eso digo que voy terminando. Vale, y nos pasamos a la compra física, ¿no? Entramos en esa etapa del proceso de compra, en la parte de la búsqueda, evidentemente en compra física, automatización versus humano, búsqueda de producto, pues bueno, al final, en la parte de búsqueda, es decir, personal que asesore y oriente en la búsqueda del producto versus uso de app o tótem para saber dónde se localiza el producto, para resolver dudas, 90-10, ¿vale? 90-10 en todas las generaciones. Y en Baby Boomers, 95-5, ¿vale? Bueno, pues en la parte de búsqueda en la compra física
la automatización no está aún consolidada. Es decir, si bien en la parte online, pues bueno, sí, la parte física es fundamental el tema humano, ¿no? Al final son personas tratando con personas, ¿no? La parte de la compra, fijaros, cuando estamos ya en la compra, en la búsqueda tenemos, perdona, esto era la postventa, en la búsqueda es muy importante, búsqueda y en la compra baja a la hora de pagar, ¿no? Y el tema de cobros, pues sube la automatización, es decir, cada vez se introduce más una buena predisposición a que sea el propio cliente quien realiza el autocobro, 30% de preferencia. Aquí les hemos puesto a que elijan una opción u otra, ¿vale? Es decir, claro, queremos poner la tesitura de blanco o negro. Queremos, oye, mira, o todo cajas automáticas o personas en la caja. 70% personas en la caja. Pero tenemos un 30% que me dice, no, yo ya, si me das a elegir, 30% elijo caja. Por lo tanto, es una tendencia que hay que tener en cuenta, ¿no? Persona en pago, aunque un 30% por la autogestión, ¿no? Una vez más, por generaciones, pues hay una absoluta relación, ¿vale? En la generación Z, que es un poco lo que se va a consolidar en el futuro, nos acercamos al 50-50 de autopago, caja con personal. Por lo tanto, en el retail físico, creemos que donde primero se va a consolidar la interacción, donde primero se va a dejar de tener interacción humana, o probablemente el único sitio donde se va a dejar de tener interacción humana en un momento determinado va a ser en la línea de cajas. No en la tienda y en el asesoramiento, sino en la línea de cajas, ¿vale? Ahí sea donde probablemente pues desaparezca. Ya os digo, ¿no? Más de un 45% de la generación Z dice, prefiero gestión de pago realizada por mí mismo directamente. Y en la parte de postventa, pues sobre todo aquí vuelve a tener mucho peso el tema de la devolución, que hay una persona encargada para resolver cuestiones. Punto de información, ¿vale? El punto de información famoso, ¿no? Devolución de incidencias tiene que tener alguien mayoritariamente, ¿no? No se confía plenamente en que un punto de atención digital ofrezca la misma rapidez ni la misma eficacia, ¿vale? Y esto pasa en todas las generaciones, ¿vale? Absolutamente en todas las generaciones. Herramientas más usadas en las decisiones de compra. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial utilizamos más a menudo? Pues, si sumamos un poco los diferentes porcentajes, tenemos que un 72% conoce y utiliza herramientas que emplean la inteligencia artificial en decisiones de compra. Es decir, la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial está ya plenamente implantado a la hora de comprar. Por lo tanto, eso es un camino que sí o sí el retail y las marcas que venden a consumidor a B2B o a B2C, me da igual, cliente final o a particular o empresa, hay que implantar. El 72% las conoce y las se utiliza, ¿no? A mayor edad se reduce el uso, ¿vale? Pero fijaros que bueno, pues, en fin, hay una muy poca, la generación Z, solamente el 8% dice que no utiliza este tipo de herramientas. Solamente el 8%, ¿vale? De la generación Z. Por lo tanto, uso de herramienta de la IA, incertidumbre sobre el futuro, preocupación con ciertos aspectos de la IA, pero plena implantación, uso y conocimiento, sobre todo en generaciones más jóvenes. Fundamentalmente, recomendaciones personalizadas en plataformas de compra online, el tema del uso de asistentes y luego el tema de plataformas de economía, dentro de las plataformas de economía de segunda mano, Vinted, Wallapop, etc. Por lo tanto, está muy vinculada la IA al e-commerce, ¿vale? A la parte de e-commerce, ¿no? De compra online. Por lo tanto, ahí tenemos, es decir, si no eres sobre todo para los pure players online, tiene mucho sentido toda esta, sobre todo para personalización de recomendaciones de compra, ¿vale? Para esa parte del online va a ser una pata más, una cosa más que tengamos que utilizar para desarrollar todo nuestra estrategia de e-commerce, ¿no? Aspectos más valorados en el uso de la IA, le hemos preguntado a la gente qué aspectos valoras más en la aplicación de la IA para tus compras
Y el top de usos está vinculado con lo que la tecnología hace mejor. Es decir, yo valoro esto, yo valoro la IA, el nivel de uso, para aquello que tenga que ver con automatizar procesos, usabilidad, es decir, mejorar la experiencia de usuario y personalizar ofertas. Fijaos que tiene que ver con rapidez, con facilidad, ¿no? Es decir, IA tiene que hacer la compra online fácil, rápida y sencilla. Automatizar, usabilidad, personalizar ofertas, fácil, rápido, sencillo, ¿no? Eso es un poco el uso, ¿no? Y luego tenemos un 15% de haters, ¿no? Aquí no valoro, no uso y prefiero interacciones humanas. 100%. Haters que no quieren absolutamente para nada la IA, a día de hoy el 15%, según generaciones, pero de media, ¿vale? Para esto tipo de usos es donde la IA está más implantadas. En cuanto al futuro, nosotros aquí lo que hemos preguntado ha sido ¿qué uso de la IA te parecería más útil y relevante en el futuro de tus compras? Y aquí sí que aparece claramente lo que os decía anteriormente, ¿no? Es decir, mejoras en experiencia de búsqueda, adaptabilidad o personalización, automatización logística, es decir, entregas más rápidas, menos errores, servicios que reduzcan el tiempo dedicado a planificación de compras, es decir, tiempo y personalización. El futuro, la IA al servicio del e-commerce tiene que aportar tiempo y personalización. Es lo que valora la gente en la compra online, ¿vale? Fundamentalmente, y ahí es hacia donde va el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Favorable o desfavorable? Favorable, ¿vale? Es decir, el 80%, en general, el 80% están a favor de un mayor uso de la IA en el futuro. No considero, hay un 20% que en el futuro considera que no va a ser relevante. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos esa franja de haters entre 15 y 20%, y luego el resto de personas, todo más vinculado a la personalización, usabilidad y tiempo, ¿no? Mejora de facilidad y tiempo. Si ha cambiado, cuando hemos preguntado en qué medida ha cambiado tu forma de comprar, tanto online como en físico, vemos que de momento tampoco ha transformado de manera significativa. Esto nos da que pensar que probablemente la IA sea una herramienta. Es decir, oye, mira, yo lo que quiero es que la IA facilite mi vida, ¿vale? Pero no que me cambie la vida. Yo la vida ya la cambiaré yo, ¿no? Y entonces, pues bueno, la IA es como una herramienta que mejora mi experiencia, pero bueno, tampoco es que, en fin, me ha transformado significativamente 7%, moderadamente 27%, pero fundamentalmente una gran mayoría, poco, nada, o no usan directamente la IA, ¿no? Es decir, ya poder de transformación no hemos llegado todavía a ese estado, y bueno, la gente lo que dice es que no, que la IA es una herramienta para una serie de cosas que yo quiero que mejoren mi forma de comprar, pero no quiero que transforme mi forma de comprar. Yo valoro mis momentos, la atención personal, es decir, es una parte de la compra, no es el todo, ¿vale? Y es un poco la conclusión con la que quería dejaros con mi gran conclusión de la IA, antes de daros paso a Amanda, que es el futuro de las compras no va a reemplazar a los humanos, ¿vale? Pero necesitará a las máquinas. Por lo tanto, es un poco el concepto general en el que nos movemos, o en el que hemos visto que nos manifiesta la gente con el tema del uso de la inteligencia artificial. ¿Vale? Pues bueno, esto por mi parte no sé si me he adaptado bastante, pero Amanda, te dejo a ti continuar. Perfecto. No sé si me veis y me escucháis bien para Sí, poder empezar perfectamente. ya el cierre del último bloque del webinar. Simplemente queríamos acabar con algunas ideas clave que puedan resumir un poco la presentación que en detalle ha compartido Pedro, para que os vayáis un poco con aquello más importante, ¿no? En el bloque de percepción de la economía y expectativas de gasto, en general, vemos que aunque hemos abordado y hemos analizado los hábitos y comportamientos de compra locales a nivel ámbito de Comunidad Valenciana, el impacto que tiene la política arancelaria de Estados Unidos, las diferentes situaciones de guerra en Gaza y Ucrania, las crisis climáticas a nivel internacional afectan obviamente en la percepción y en la perspectiva que se tiene de la economía, que este año se considera que va a ser una tendencia hacia pesimismo en cuanto a la economía nacional y mundial. Respecto a la propia economía, y a pesar de que se ha añadido
y bueno, con una ligera tendencia hacia el empeoramiento, pues debido principalmente, como comentaba Pedro, al precio de los alimentos y los suministros. En 2025 lo que va a prevalecer es realizar un gasto que sea más planificado, que sea más selectivo, que decidamos un poco en qué gastar, más que a lo mejor el ahorro como tal, ¿vale? Lo que sí que se hace es reducir en caprichos. Y esto sí que tiene una relación completamente directa con lo que es el gasto que hace el consumidor, ¿no? En las compras diarias vamos a tener una compra bastante similar a la del año anterior. En las marcas que estáis y tenéis relación con sectores como la alimentación, el cuidado personal o la moda, en principio la previsión dice que las compras van a seguir las tendencias de compra muy similares a las del año 2024. Sí que es verdad que se prevé reducir el gasto en ocio y en consumo más ocasional, ¿no? Aquellos que estéis en sector turismo, tecnología o restauración, esto creemos que es importante que lo tengáis en cuenta porque sí que el consumidor y los consumidores de la Comunidad Valenciana sí que comentan bueno, que va a haber pues cierta reducción. Si nos vamos al bloque 2, y aquí sí que entendíamos que era importante, si puedes pasar la diapositiva, Pedro, avanzamos con el bloque 2. El impacto emocional de la DANA ha sido prácticamente mayoritario en el 75% de la población de la Comunidad Valenciana y eso ha hecho que el impacto emocional tenga también un impacto y que se traduzca a consecuencias a nivel de comportamiento de consumo. El comportamiento de consumo se ha manifestado principalmente en tres ejes o en tres cambios principales, que es apoyar al pequeño comercio, comprar en las empresas afectadas y priorizar las compras de productos sostenibles. Aquí sí que me detengo un poco más porque es verdad que precisamente el año pasado en este mismo informe hicimos un bloque relacionado con la responsabilidad social corporativa de las empresas. Sí que vimos que al final hay una tendencia hacia el consumo responsable. Ahora parece que esa tendencia, cuando las crisis climáticas las vemos de cerca, se acrecienta. Habrá que ver y habrá que estudiar un poco más adelante si esto es un comportamiento como más concreto por lo que acaba de ocurrir, que es verdad que la gente tenemos memoria a corto plazo, o si realmente esa tendencia que veníamos detectando hacia una compra más sostenible realmente sigue afianzándose, ¿no? A nivel marketingiano, este bloque yo creo que nos deja como una conclusión muy buena y es el hecho de que las empresas que han tenido una comunicación efectiva y han tenido un comportamiento que se ha tenido como correcto con respecto a la situación y un acontecimiento como fue la DANA, han vinculado sus marcas a los consumidores. Es verdad que es un impacto, como comentaba Pedro, o una relación más emocional que efectiva a nivel de compra, pero sabemos que un mayor vínculo emocional a la larga se traduce en mayor negocio, ¿no? Entonces, es cierto que desde el Club de Marketing, en las semanas posteriores a la DANA, estuvimos acompañando a las empresas a que pudieran hacer una comunicación más eficaz, porque, claro, era una situación como muy compleja, ¿no? Las marcas tuvieron que parar toda su comunicación de producto. Se consideró que lo ideal era no comunicar y en caso de comunicar que fuese información que fuese útil, que fuese de interés para la ciudadanía y sobre todo comunicar con muchísima transparencia, evitando el alarmismo, pero ofreciendo contenido real y transmitiéndolo de manera cuidadosa y honesta con la situación que se tenían, tanto si habían sido afectados o no. En los encuentros que hicimos con las marcas, un poco el principal reto que detectaban era que en el plano de la comunicación el mayor miedo era que al compartir su compromiso en estos momentos de apoyo se pudiese como hacer una lectura por parte de los consumidores de cierto oportunismo por el contexto. Yo creo que esto nos deja la buena noticia de que solo un 6% de los consumidores han detectado que las marcas en el momento de la DANA comunicaron de manera oportunista. Esto es un dato muy, muy bueno y creo que también es importante destacar que si esta labor se trabajó de una manera efectiva, rápida y eficaz en un momento donde había como mucha incertidumbre, es en parte también a que las empresas cuentan con departamentos de marketing profesionalizados que han sabido pues, gestionar este momento de una manera efectiva, ¿no?
Por concluir la conclusión de este bloque sobre la DANA, por segmentos, y lo comentaba y lo resumía antes muy bien Pedro, los grupos que más han modificado sus hábitos de compra son los residentes de la provincia de Valencia, obviamente por la cercanía a la zona cero, las mujeres y la generación Z, que entendemos bueno, que aquí hay un insight, y lo destacaba también Pedro, importante, ¿no? La generación Z también tiene sentido porque han sido las generaciones más involucradas en la cooperación y en la ayuda en las zonas afectadas. Además, también es una generación que vamos observando que muestra desde hace ya tiempo ser más activista en la defensa del cambio climático y más concienciados. Y bueno, pues esto también nos ayuda a entender qué necesidades están teniendo las generaciones Z y qué están esperando de las marcas frente a los futuros consumidores y ya presentes frente a situaciones de este tipo, ¿no? Último bloque, la IA. Obviamente no podíamos dejar de estudiarla en un momento en el que parece que solo se habla de inteligencia artificial. Con respecto a la percepción que se tiene, en concreto con la IA generativa, porque es verdad que la IA analítica, la que está ayudando, la que parece que está como más metida y más consensuada o más aceptada por los consumidores, que es la IA que nos ayuda a optimizar los procesos, etcétera. Esa parece que hay en algunos tramos del proceso de compra que ya está como bastante metida. Pero bueno, pues la IA generativa sí que ha irrumpido en el último año y medio, 2 años, y el consumidor manifiesta todavía una actitud expectante, mayoritariamente positiva, pero todavía hay ciertas reticencias con respecto a la falta de precedentes, su regulación y sobre todo también por lo novedosa, ¿no? Ojo aquí porque tenemos a unos consumidores que todavía tienen sentimientos encontrados. Entonces, de cara a que las marcas vayáis implementando ciertos procesos que no solo ayuden a esa parte de automatización, que como vemos sí que está más asentada, tengamos en cuenta esta dualidad de percepciones y sobre todo también tengamos en cuenta que hay un segmento poblacional, especialmente entre los mayores, que todavía muestra una cierta reticencia, ¿no? Aquí también, y hago un breve inciso, de cara a la implantación de la IA por parte de las marcas, es una reflexión que sí que quiero compartir. Creo se debe ser muy cuidadoso a la hora de implementarla por las responsabilidades éticas que conlleva. Entonces, es verdad que siempre pasa que la tecnología avanza muy rápido, muchas veces las marcas nos queremos sumar a todo y las normativas y la regulación va un poco después. Los consumidores nos están diciendo que eso también la falta de regulación les genera cierto ruido, cierta fricción, ¿no? Entonces, cuando nosotros comunicamos y comunicamos sobre estas temáticas, nuestra comunicación debe ir alineada con la ética y los valores corporativos de nuestra empresa, ¿no? Cuando implementemos esta tecnología y la vayamos incorporando a nuestros procesos de compra, es importante que esta disciplina también vaya alineada con los valores éticos y responsables. Comento esto un poco también por un ejemplo que yo creo que se entenderá muy gráfico. Me imagino que muchos sabréis, ha habido una tendencia en la última semana donde a través de las incorporaciones que ha hecho ChatGPT con la introducción de imágenes, se ha popularizado mucho hacer imágenes al estilo del estudio Gilby de Miyazaki, ¿no? Muchas marcas han aprovechado esta novedad para producir imágenes propias y adaptarlo a esta tendencia y a este tren, ¿no? Que muchas veces se hace, pero el propio estudio ya ha manifestado pues un poco su oposición a esta tendencia, no solo por la vulneración de los derechos de autor o la banalización de la creatividad, sino también incluso catalogando lo de fast food de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que es una reflexión que debemos un poco también las marcas plantearnos de cara a utilizar la inteligencia artificial generativa en este caso, de cara a sumarnos a tendencias rápidas, que veamos si este tipo de acciones, que pueden ser muy positivas, porque la inteligencia artificial va a generar mucha positividad, pues a la hora de implementarlo en los diferentes procesos, que tengamos en cuenta pues esto, ¿no? El consumidor que nos está diciendo que se entiende que la IA va a apoyar a las empresas a la hora de innovar y ser más competitivas, pero les preocupa la recopilación de datos, las desigualdades a largo plazo y el empleo. Lo decía antes Pedro,
teniendo estos insights claros, es muy importante que de cara a la comunicación de la implementación tengamos en cuenta cuáles son estos puntos también de dolor, ¿no? Especialmente, aquí hablamos mucho del consumidor externo y del cliente externo, pero de cara a los clientes internos, que son nuestros equipos, cuando hay también un miedo hacia el empleo, es también muy importante que la comunicación sea cuidadosa, pues para no hacer más grande esos miedos, ¿no? Y bueno, ya por último, por lo que hemos visto de lo que hace la implementación en el proceso de compra, gran parte ya utiliza la IA en sus compras, valorando positivamente la automatización de procesos, la mejora de experiencia de usuarios y las recomendaciones personalizadas. Aquí también traigo a colación otro de los temas que vimos en una de las jornadas hace unos meses en el Club de Marketing. Otro de los informes lo que nos decía es mucho cuidado a la hora de implementar nuevas tendencias de inteligencia artificial que vayan a ayudar al consumidor en la facilidad de la compraventa, por lo que comentábamos, ¿no? Sobre todo cuando hay momentos de procesos de compra donde hay ciertos problemas en una devolución, en una postventa. No queremos máquinas, queremos humanos, pero sobre todo, y este dato creo que es muy significativo, si me vas a poner una máquina, hoy en día que hay una tecnología tan avanzada, que no sea una máquina que no me vaya a ayudar ni me vaya a solucionar los problemas. Es decir, el avance de la tecnología está penalizando y está poniendo un nivel a las empresas de cara a meter estos procesos de automatización. Ya no me sirve un chatbot que no es capaz de contestar o de seguirme una conversación, cuando con ChatGPT, por ejemplo, puedo mantener una conversación completamente fluida, ¿no? Entonces, creo que esto también es importante de cara a hacer una implementación de mejora en el proceso de compra que esté pensada para ayudar a interactuar con mis posibles consumidores. Estos consumidores que ya están acostumbrados a tener una relación casi como si fuese con un humano, con ChatGPT, van a penalizar mucho que nuestros recursos no sean lo suficientemente buenos, ¿vale? Entonces, eso también yo creo que es un dato a tener en cuenta. Em, en la compra online y en la tienda física todavía sigue predominando la preferencia hacia una interacción humana, especialmente, como decía, cuando surgen problemas a la hora de resolver dudas, devoluciones o incidencias. El pago sí que, aunque sigue prevaleciendo la asistencia humana, la automatización está más aceptada. Y aquí también yo creo que esto nos deja una última reflexión, y es el hecho de que quizás la parte del pago es la parte que desde hace más tiempo el consumidor ha visto que en tiendas bastante frecuentes que se ha ido como metiendo en supermercados y en grandes tiendas. Entonces, bueno, también es verdad que tenemos que ser conscientes de que en su primer momento también causó reticencias, la resistencia inicial del consumidor siempre está ahí. Conforme el consumidor va viendo que ciertos cambios van siendo cada vez más frecuentes y más extendidos y más perdurables en el tiempo, lo van asumiendo como propio, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que hay que tener en cuenta, que la reticencia inicial hay que contar con ella, ¿no? Y nada, y ya por concluir, obviamente la inteligencia artificial en el proceso de compra tiene un factor edad, y las nuevas generaciones, como todo lo relacionado con la tecnología, pues siempre van a estar más predispuestas a incorporarla frente a otros grupos que a lo mejor pues la tecnología se les va escapando cada vez más, y las mejoras pues hace que esa brecha digital que hablamos, ¿no? A nivel generacional, cada año vaya siendo más grande, y de nuevo cuidemos también a ese porcentaje de la población que habrá que darle otro tipo de soluciones cuando vayamos implementando estos procesos de IA en nuestros flujos de compra. Mm, yo creo que con esto hemos hecho una presentación de un poco los tres bloques. Ahora sí que os invitamos a que, pues mediante el chat o compartiendo las preguntas directamente con la cámara o con los micros, nos trasladéis alguna reflexión o alguna pregunta que no haya quedado clara, y con esto ya pues podemos finalizar la presentación. Ahora viene el momento frío que nadie se atreve.
No, pero Y Amanda, sí, ha estado muy bien esto del... Me ha gustado mucho la reflexión que haces sobre el oportunismo y eso me parece muy, muy importante. Las marcas, yo creo que poco a poco, también tras la Dana, en fin, que el ser humano, el consumidor es una persona mucho más amplia, con sentimientos, con emociones y que las marcas tienen que ser un poco, a veces no busquemos tanto el oportunismo como la profundidad y el medio largo plazo, ¿no? Y eso me parece interesante con el ejemplo que has puesto, ¿no? Reciente, que sí, que bueno, y que a lo mejor no tiene ese impacto. Uy, nos se dice me ha- Gloria que ha sido súper completo. Entonces, eso es que no hay dudas porque lo hemos, lo hemos explicado muy detalladamente. Sí, Pedro, yo creo que al final mm, debemos estar orgullosos del comportamiento de las marcas, aquí no solo marcas de la Comunidad Valenciana, sino en general. Yo creo que marcas a nivel nacional supieron estar a la altura, ¿eh? Mm. Hablo en términos generales. Esa es la percepción que tuvimos desde el Club de Marketing durante, obviamente siempre con excepciones, pero durante los primeros meses. Y ahora el estudio a nivel consumidor, porque una cosa es, ¿no?, el análisis que se haga desde los departamentos de marketing o desde los profesionales de marketing y comunicación, y luego cómo lo reciba finalmente la Lo población. corrobora, sí, Y yo creo que el sí, informe lo corrobora lo dice, de que, bueno, pues trasladar la lo enhorabuena han hecho bien. a las entidades porque se ha hecho bien en un momento muy complicado y que no había muchos precedentes, ¿no? Esto Aquí también del, Sí, sí, esto del greenwashing aquí no ha pasado, ¿eh? Y además es una clave muy valenciana, ¿no? No es un tema, no ha sido una tendencia global. La lana ha sido tan localizada aquí, las empresas españolas o sobre todo valencianas, eh, no ha habido la percepción de greenwashing o de dana washing, ¿no? En el tema de voy a hacerme el que soy bueno y que ayudo, pero en el fondo no. Yo creo que eso también, yo creo que también lo has dicho bien y sale claramente en el estudio. Sí, sí. de hecho, una también bueno, de lo que nos trasladaban las marcas socias es que muchas de ellas ni siquiera han comentado las acciones que estuvieron haciendo durante la Dana porque consideraban que era algo que se tenía que hacer y no tanto comunicar, ¿no? Es verdad que luego una comunicación respetuosa, transparente y no oportunista, sino desde el propio propósito de las marcas, pues se ha visto que también a la larga acaba beneficiando a esa vinculación, ¿no?, con las marcas. Yo creo que el consumidor en el momento de la Dana esperaba una respuesta, pedía una respuesta a todos los Mira, sectores sociales y en este caso pues las marcas también se les exigía pues en porque ese momento pensaba que estar a la había altura, ¿no? más sabores, pero Sí, es todo Em, café. pues Me nada, equivoqué. vale, no, yo no ha dicho sé, Gloria, la conclusión es que dentro malo, el ahorro en lo grande, al final a nivel micro, va a beneficiar. Pues sí, creemos que tiene que ser un buen año para lo micro, para lo local, para lo social también, para los encuentros, igual que el año pasado, y también para el gran consumo. Por esos lados, en fin, tiene que quitando esa incertidumbre, pero bueno, puede ser, veremos, ¿no? Veremos. Hay que marcar que esto lo hacemos siempre con la intención de que preguntamos a la gente en enero o febrero. Es decir, hombre, si le preguntas en julio cuando está de vacaciones, pues a lo mejor mm, ya. Pero es importante porque nos ponemos en el peor escenario, ¿vale? Muchas veces hemos preguntado, y digo, es que este año tengo muchas dudas y tal, y luego va todo per el aire, ¿no? Bueno, preguntamos en un momento donde cómo crees que va a ir el año, pero sí que es cierto que la gente dice, elijo en lo que voy a ahorrar, planifico mis compras, me gasto el dinero en lo que quiero, hay cosas que no quiero sacrificar y lo reconozco, y luego pues hay cosas que me preocupan, como es la incertidumbre macro, la inestabilidad, que esto pues bueno, pues me hace un poco ver que a lo mejor me acojo más en la comodidad, en lo próximo, ¿no? En lo local, ¿no? En lo nacional, ¿no? Y eso probablemente, pues sí, acabe beneficiando al consumo interno. Muy pues, bien. pues nada, yo creo que ya solo queda agradecer a todas las personas que habéis dedicado un ratito de esta mañana para escuchar y compartir con nosotros las conclusiones
del estudio por parte del Club de Marketing del Mediterráneo. Agradecer, por supuesto, a Coto Consulting, a Pedro, a Eva y a todo el equipo, pues que un año más hayan querido participar junto a nosotros en este estudio, porque al final, bueno, también pensamos que una tercera edición y las que queremos que sigan viniendo nos va a permitir tener un evolutivo también de comportamientos de compra, que es en lo que estamos construyendo y trabajando, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ya como lo repito lo que hemos comentado al principio, la grabación se compartirá a lo largo de los días, el estudio completo a los socios del club lo tendréis a vuestra disposición, y las personas que sois amigas y simpatizantes del club, el estudio completo no, pero sí que compartiremos una infografía resumen, y por supuesto pues la grabación del webinar la tenéis también disponible para compartir, para volver a ver y para, bueno, pues para lo que necesitéis.